Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de enfermedades de la pituitaria, parte 2. En el video anterior hablamos de hiperprolactinemia y de acromegalia, o sea, prolactina y hormona de crecimiento. De la pituitaria anterior, pues de aumento, aún nos falta ACTH y las gonadotropas, las hormonas gonadotropas, FSH y LH, pero no vamos a cubrirlas pues aquí en este módulo porque las gonadotropas los vemos con los desórdenes de cada uno, o sea, testículos en los hombres y ovarios y sistema reproductor femenino en las mujeres. Y en el caso de ACTH y el cortisol, pues lo veremos cuando cubrimos glándulas suprarrenales. Entonces, vamos directamente pues a lo otro que serían niveles disminuidos. Sería panhipopituitarismo. ¿Por qué no hablamos de una sola hormona disminuida? Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de solo ACTH disminuido o solo prolactina disminuida? Porque lo que pasa es que cuando hay pues disminución de las hormonas de la pituitaria, usualmente es por un tumor o por algo que está causando compresión o muerte de las células de la pituitaria. Y entonces este algo no va a distinguir entre las células que producen prolactina y las células que producen hormona de crecimiento. Al final, pues la van a destruir todas, ¿no? Usualmente tiene un orden los síntomas, pero al final pues va a ser una combinación. Entonces, por eso hablamos de panhipopituitarismo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, primero, un tumor. Tumor de la misma glándula pituitaria o quistes de la misma glándula pituitaria. Cuando me refiero a tumor o quistes, me refiero a no funcionales. Es decir, una masa pues no funcional, pero no está produciendo prolactina, no está produciendo hormona de crecimiento, o sea, no es un adenoma. Entonces, esto sería pues bastante común. Otra cosa común son los tumores craneofaringiomas, meningiomas o algunos gliomas. Para ilustrar un poco esta parte, vamos a decir que este es el hueso, esta es la silla turca y aquí está la glándula pituitaria y bueno, el resto del tejido cerebral y el hipotálamo. Entonces, vamos a decir que esto verde son las meninges, ¿no? Un meningioma puede crecer o acá, o de acá, o de acá. Entonces, bueno, los meningiomas es uno de los tumores más frecuentes cerebrales, entonces sería pues una causa bastante común. Otra cuestión es el craniofaringioma, que si se acuerdan, la adenohipófisis viene porque migran embriológicamente, migran células, de más o menos están en la boca del feto, migran en algo que se llama la bolsa de Rathke o Rathke's pouch en inglés. Entonces, estas células pueden causar un tumor. Usualmente es más común que lo causen en niños, por ejemplo, 13 años, 11 años, 15, o sea, ya eso es más común hablar de un craniofaringioma. Hay otro tipo de craniofaringioma que da en adultos, pero es mucho menos común. Y lo otro son los gliomas, claro, cualquier glioma, cualquier célula, cualquier astrocito que esté en cualquier parte de acá puede pues ser maligno y convertirse en un tumor y entonces crecer y comprimir. Todas esas me van a causar un panhipopituitarismo. Ok, ¿qué otro me puede causar un panhipopituitarismo? Un adenoma. Usualmente sería un macroadenoma. Usualmente un macroadenoma, en donde este es la causa pues más común, como les dije, surge acá y va poco a poco creciendo, como es benigno, crece lentamente y va causando presión, de ahí trauma, las mismas células y necrosis de las células de la pituitaria. Ok, un subtipo de algo que puede pasar sería algo que le llamamos una apoplejía de la pituitaria. Es más común con un adenoma preexistente, pero pues puede suceder con otros tipos de tumores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir que yo tengo un tumor acá. Es más, vamos a decir que le hago el zoom. Un zoom aquí. Este siendo el tumor. Claro, cuando un tumor crece, se forma, él no necesariamente está bien irrigado. O sea, él va agarrando la irrigación de los vasos que están ahí adyacentes y él se los va pues creando factores de angiogénesis y que traiga la irrigación hacia él. Pero claro que como es algo desordenado, no, o sea, la irrigación también es algo desordenado. Entonces, en el caso específico de la pituitaria, lo que puede pasar es que uno de estos vasos se rompen
y bueno, me da un sangrado. Entonces, me forma un sangrado, eso me forma algo que se llama un infarto hemorrágico. Claro, se mueren las células que están todas alrededor, no llega adecuadamente la irrigación a ellas, falta oxígeno, etcétera. Entonces tengo un infarto hemorrágico, o sea, sangra aquí, y súbitamente dejo de producir todas las hormonas que produce la pituitaria. Entonces esto es una emergencia médica, pues, porque, claro, el paciente súbitamente no va a tener ACTH, súbitamente no va a tener TSH ni hormonas tiroideas. Entonces, eh, todo eso me puede llevar a que el paciente pues entre en shock. Recuerden que el cortisol, pues en el caso de la CTH, facilita la norepinefrina en las arteriolas, o sea, facilita la vasoconstricción, facilita que mantenga el tono de las arteriolas. Claro, se va el cortisol, se va ese tono de las arteriolas y entonces shock, hipotensión, ¿no? Entonces es una emergencia médica. Los síntomas serían dolor de cabeza súbito, severo. En el caso lo pondrían como que un paciente que ya tenía mianopsia bitemporal y la estaban preparando para una cirugía, o bueno, ya más o menos sabían que tenía un macroadenoma o te sugieren que tenía un macroadenoma y súbitamente tiene dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de la conciencia, ¿no? Y baja el nivel de Glasgow. Entonces, eso sería una apoplejía de la glándula pituitaria. Otra cosa que puede pasar son ya enfermedades infiltrativas. Como por ejemplo, sarcoidosis. En los pacientes que sufren de sarcoidosis puede haber infiltración sarcoidea aquí, granulomas no calcificantes. Puede tener tuberculosis, sífilis, puede haber infiltración también, granulomas eosinofílicos o enfermedades, o sea, si es un paciente que sufre de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, Hashimoto, usualmente siempre casan como las enfermedades autoinmunes como para darte la pista. O sea, si un paciente tiene enfermedad de Hashimoto que es autoinmune y dermatitis atópica que es autoinmune, entonces ya te dicen que lo que te están diciendo es algo autoinmune. Entonces a veces casan eso, por ejemplo, o a veces lo causan con este, atrofia gástrica. Eso puede ser por anticuerpos contra las células parietales y entonces deficiencia de factor intrínseco y el paciente no absorbe vitamina B12. Bueno, también esa autoinmune. En cuanto a otras causas, bueno, puede ser por trauma craneoencefálico, cirugía, complicación postquirúrgica, radiación, si estoy tratando un tumor aquí y pues por complicación mato el resto de las células, me causa panhipopituitarismo, infecciones, hipoxia. Otra causa puede ser algo que se llama síndrome de Sheehan, eso a veces le gusta preguntarlo. Síndrome de Sheehan es una enfermedad vascular en donde tengo una paciente embarazada que da a luz y como pues tiene el momento del parto o cesárea, cualquiera, pierde mucha sangre. Entonces, usualmente te van a hablar de que pierde más de 1 litro de sangre, o sea, pierde bastante sangre. Entonces, ahí, como les acuerdan que les dije, la pituitaria usualmente el embarazo aumenta de tamaño y aumenta la producción de prolactina, entonces aumenta la necesidad de irrigación. Entonces aumenta la irrigación pues, de la pituitaria en el momento del embarazo y si pierde agudamente sangre, lo que puede pasar es que haya un infarto o una necrosis postparto se llama. Entonces es el síndrome de Sheehan, donde agudamente cesa pues el supply pues de sangre hacia la pituitaria, entonces la paciente pues tiene necrosis de esta área. Se presenta inmediatamente, no va a poder lactar. O sea, si acaso de los primeros días trataría, pero o sea, no va a poder lactar porque no va a poder producir prolactina. Entonces no le va a bajar el periodo después del parto, va a pasar semanas y semanas y meses y no le va a bajar el periodo, va a estar, bueno, obviamente infértil y va a estar con el líbido disminuido. Entonces, usualmente es una presentación así como que no tan inmediata, pero usualmente hablan de ese caso en el síndrome de Sheehan. Dependiendo de la extensión de la necrosis, puede incluir hipotiroidismo secundario o puede incluso afectar MSTH, etcétera, hormona de crecimiento, etcétera. Otras enfermedades infiltrativas, hemocromatosis amiloidosis, que no les mencioné, y un SB. También puede ser, en cuanto a SB, no lo pondría de los primeros, enfermedad cerebrovascular, ¿no? No lo pondría entre la lista de los primeros,
Bien raro que te lo presenten así. Es más, isquémico no va a ser, prácticamente no va a ser. Si acaso hemorrágico, grande, que involucre la pituitaria, me explico. O sea, para que sea un SB, pues no es tan común. Pero también puede ser un SB que involucre entonces el hipotálamo en vez de la misma hipófisis y causar pues diabetes insípida o síntomas pues de la pituitaria posterior, que eso lo vamos a abarcar un poco más adelante. Ok, en cuanto a los síntomas, vamos a hablar de ellos en orden, de cómo se presentan. Lo primero va a ser deficiencia de FSH y LH. Eso, como les dije, en mujeres se presenta de una forma, en hombres de otra. En mujeres puede ser amenorrea, atrofia genital, infertilidad, oligomenorrea, amenorrea. Básicamente no hay hormonas, no hay estrógeno, no hay progesterona. Disminución del líbido. En los hombres podría causar impotencia, atrofia testicular, infertilidad también, disminución del líbido y pérdida de pues, vello axilar y púbico. O, claro, como es panhipopituitarismo, no va a haber ginecomastia. En el otro que le dije que era por hiperprolactinemia, en el hombre sí podría tener ese caso de ginecomastia y o producción de leche, pero en este caso no. Estamos hablando de panhipopituitarismo. Luego, lo siguiente que disminuye es la hormona de crecimiento. Usualmente esto no tiene síntomas, como se acuerdan, la hormona de crecimiento, o sea, cuando pensamos en la hormona de crecimiento, nosotros usualmente pensamos en una balanza entre insulina, entonces cortisol, hormona de crecimiento, más bien IGF, pero bueno, vamos a poner hormona de crecimiento aquí, y glucagón, entonces donde la insulina va a bajar el azúcar y estas hormonas van a aumentar los niveles de azúcar, los niveles de glucosa. Entonces, eh, podría haber hipoglicemia, pero a veces hipoglicemia lo asociaríamos más con deficiencia de cortisol más que hormona de crecimiento, entonces no es tan específico. Alteración de los niveles de lípidos, pues aumentar. Básicamente las acciones fisiológicas de hormona de crecimiento y insulin growth factor sería todo lo opuesto, pero clínicamente no se manifiesta mucho, es difícil verlo. Si acaso en los niños que hay cese del crecimiento. Otro sería, y ahora sí, TSH. Entonces, en el caso de TSH, sí sería hipotiroidismo, ¿no? Y los síntomas de hipotiroidismo: fatiga, intolerancia al frío, aumento de peso, aumento de los niveles de lípidos y también debilidad. Hay unas miopatías hipotiroideas en donde, pues, el hipotiroidismo también afecta a los músculos. La hormona que seguiría sería ACTH. Esto ya sí es importante, porque deficiencia de ACTH, que ya sería después de todas estas, me va a causar insuficiencia adrenal secundaria. ¿Qué es lo que voy a tener? Cuando hablemos de insuficiencia adrenal primaria, van a ver que la primaria hay falta de cortisol y de aldosterona. Entonces, la falta de aldosterona me produce hipercalemia, hiponatremia, alteraciones en el pH de la sangre y hiperpigmentación. Lo que pasa es que ACTH estimula la hormona estimuladora de melanocitos, entonces produce hiperpigmentación. Eso es en el primario. Ahora, en este secundario, verán que no produce, o sea, aldosterona sí está. Entonces, como está aldosterona, no hay tantas alteraciones electrolíticas. Entonces, lo que haría con la falta de ACTH es que habría bajo cortisol. Y entonces, bajo cortisol, lo que me va a producir es hiponatremia, me va a producir hipoglicemia y hipotensión. Ajá. Y hipotensión. Entonces, digo, otros síntomas que puede tener es también fiebre, pues, pero ya es algo inespecífico y no importa mucho. Otras cosas que me pueden dar como, pues, hints o tips con esto puede ser que tenga una insuficiencia y que me falta ACTH, es hipopigmentación. Como les dije, ACTH estimula MSH, que es la hormona productora, la hormona estimuladora de melanocitos, y eso estimula que los melanocitos funcionen y me cause la pigmentación de la piel, ¿no? Entonces, ACTH, falta de ACTH me va a producir hipopigmentación.
¿Qué es lo que me importaría de ACTH? El paciente no responde al estrés. Que eso es algo importante también en el primario. Estamos hablando de insuficiencia renal secundaria. ¿Por qué me importa que el paciente no responda al estrés? Esto no estamos hablando del estrés en que pues, se estresa por alguna situación que le sucede en la vida, no. Estamos hablando de, por ejemplo, estrés fisiológico como una cirugía. O sea, es un paciente que si entra a una cirugía, un paciente normal, bueno, perdería sangre, pero se dispararían los niveles de cortisol y etcétera, entonces haría vasoconstricción y mantendría sus signos vitales estables. Pero este es un paciente que por el estrés de la cirugía puede caer en hipotensión y la única forma de rescatarlo es ponerle corticoides intravenosos. Entonces, em, este es el caso, esto del paciente pues no responde a ese tipo de estrés fisiológico. Entonces, incluso puede pasar pues medio desapercibido. Un paciente, bueno, baja pigmentación de la piel, intolerancia al frío, o sea, ciertas cosas de panhipopituitarismo, pero como que pues está bien relajado, pero lo llevan a una cirugía y entonces se chocan pues mucho más fácilmente en una cirugía. Entonces, eso también puede pasar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso en cuanto a los síntomas. En cuanto al diagnóstico, hay que diagnosticarlo midiendo los niveles de hormonas. ¿Qué hormona vamos a medir? La hormona de crecimiento, TSH, LH, FSH y ACTH. Bueno, ACTH y cortisol. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que los niveles me salgan normales y tengo que hacer challenge test, o sea, hacer unos test donde inyecto algo y entonces la hormona no va a responder como debe responder. En el caso de hormona de crecimiento, yo puedo hacer esto con insulina o arginina. No es tan importante pues aprenderse esto, solo saber que no, o sea, los niveles pueden estar normales y aún así el paciente estar en esto. Entonces, si yo le inyecto insulina o arginina, los niveles deben subir. Si yo le pongo insulina, la glucosa debería bajar a menos de 40 y la hormona de crecimiento dispararse a niveles mayores de 10. Y en arginina también debería subir los niveles. Y si no sucede, me habla de panhipopituitarismo. O bueno, disminución de la hormona de crecimiento. En el caso de ACTH, puedo usar también insulina o puedo usar metirapón. Puedo usar estos dos. Insulina debería hacer que los niveles de ACTH aumenten a más de 19 y esto, pues este medicamento acá bloquea la producción de cortisol, o sea que debe hacer que ACTH también suba. La de deficiencia de gonadotropinas, bueno, haría LH, FSH y estrógeno en mujeres y LH, FSH y testosterona en hombres. Este, pues ya es un mismo ciclo. Si está disminuido, va a estar disminuido. Y en el de TSH, que sería el otro, en el de TSH hago TSH, T3 y T4 y claramente todo estaría disminuido si es un hipotiroidismo secundario. ¿Cuál es el tratamiento? Ni siquiera voy a hacerle un slide porque básicamente es reponer las hormonas que faltan. El tratamiento es reponer las hormonas. Si me falta cortisol, es el más importante para reponer. Y luego de reponer cortisol, repongo T4, o sea, levotiroxina. Es importante seguir ese orden porque si repongo primero T4, levotiroxina, puedo causar una crisis adrenal. Entonces, primero cortisol, luego T4. Las otras quizás no sean tan necesarias. Ya sería el otro manejo un poco diferente. Los veo en el próximo video.